Módulo 2. El estrés. En general en nuestra vida buscamos tener cierta estabilidad y esperamos que eso no cambie en el tiempo. Buscamos lo que nos genera mayor comodidad y nos acostumbramos a esto. Sin embargo, nuestra vida se desarrolla en ambientes que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esto evidentemente puede generarnos mucho estrés. Es por esto que es de vital importancia entender que esto es parte de la vida y es cómo funciona. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones tienen una respuesta ante el estrés que es importante poder conocer. Contesta esta pregunta. ¿Qué es el estrés? ¿Será bueno o será malo tener estrés? Características del estrés y la vida actual. Tu cuerpo está preparado para reaccionar ante el estrés. De este modo se activan áreas de tu cuerpo para reaccionar en contra de las amenazas de los depredadores y otros agresores. Y, aunque es poco probable hoy que te ocurra que te encuentres con estas amenazas, eso no significa que la vida no pueda causarnos estrés. Nos enfrentamos a múltiples exigencias cada día, como asumir una gran carga de trabajo, pagar las cuentas, cuidar a nuestras familias. Y hoy en la actualidad nos estamos enfrentando a una de las más grandes crisis sociosanitarias que nos ha tocado vivir. Nuestro cuerpo trata de todas esas molestias, que pueden ser menores como amenazas. El resultado de esto es que le enseñamos a nuestro cuerpo a vivir bajo constante ataque. La respuesta natural ante el estrés es de huida o de pelea. Por lo mismo, o huimos ante las situaciones estresantes o nos resistimos a este estrés que de alguna manera en algún momento nos puede hacer algún daño. El estrés es la respuesta humana frente a exigencias o imprevistos, sean estos gratos o dolorosos, y constituye una señal de alarma frente a los peligros o situaciones nuevas, pero es la clave de nuestra adaptación al medio. Como te nombraba en láminas anteriores, es muy importante saber que ante todo, esta es una reacción natural del organismo. Es una respuesta a alguna situación desafiante o impactante a nivel físico o emocional. Es una reacción de activación del organismo completo frente a los estresores, es decir, a todo aquello que se puede evaluar como una demanda, amenaza o daño. La respuesta natural es de pelear o huir, fight or flight. Para la OMS, es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Sin embargo, este comportamiento se aprende, ya sea si la reacción es de tipo defensiva o adaptativa, con activación específica de defensas psiconeuroendocrinas ante el estresor amenazante, ya sea este real o incluso imaginario. La respuesta biológica ante el estrés es la siguiente, y vamos a poner el siguiente ejemplo. Vas caminando por la calle muy tranquilamente y de pronto un perro grande aparece de la nada y te ladra asustándote. ¿Qué sucede? Lo primero que ocurre es que tu hipotálamo, una pequeña región en la base de tu cerebro, activa un sistema de alarma en tu cuerpo. Una serie de señales nerviosas y hormonales le dan a la señal a las glándulas suprarrenales a liberar una gran cantidad de hormonas entre las que nos encontramos la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía, justo lo necesario para poder huir. Y por otra parte, el cortisol reduce las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida. Altera las respuestas del sistema inmunitario y suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento. De este modo, si es que tenemos que pelear o huir, el cuerpo se activa para ponernos en alertas y nos hace responder ante las situaciones que son potencialmente estresantes.
¿Por qué se produce el estrés? El estrés puede producirse por eventos que pueden ser desagradables o agradables para las personas que lo vivencian. Sin embargo, cada uno de nosotros le da un significado distinto y vivencia las cosas de forma distintas. Lo común a todas las situaciones estresantes es que la persona siente que carece de respuestas adecuadas para poder manejar la situación o controlarla y empieza a sentir desagrado por no poder hacer nada al respecto. Algunas causas que provocan el estrés pueden ser los factores del ambiente, los cambios en el ambiente, el estrés invisible del día a día y el estrés autoimpuesto. ¿Y por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos? Lo primero tiene que ver con que nuestras reacciones son diferentes, en general, y la forma en la que reaccionamos en gran medida está afectada por los siguientes factores. El primero es la genética, que controla la respuesta ante el estrés, manteniéndonos en un nivel emocional bastante estable y que ocasionalmente da la orden para preparar el cuerpo para luchar o escapar. Lo segundo tiene que ver con las experiencias de nuestra vida. Las fuertes reacciones al estrés a veces se pueden atribuir a eventos traumáticos que nos ha tocado vivir. Algunos acontecimientos que pueden generar estrés son el matrimonio o el divorcio, un embarazo, un cambio de trabajo, horarios, jefes, despidos, discusiones con otros, cambios de residencia, vacaciones, jubilación, reuniones familiares o incluso problemas sexuales. Tipos de estrés. El estrés puede ser positivo, lo que nos permite activar el cuerpo, la mente y la energía poniéndonos en acción, pero también puede ser negativo, por lo que la persona puede gastar todos sus recursos en tratar de sobrellevar la situación que le está generando estrés. Este estrés positivo se puede llamar también eustrés y es la capacidad individual de movilizar los recursos de nuestro organismo de forma rápida y adecuada ante cualquier tipo de situación. Por otra parte, el estrés negativo o distrés es cuando el estrés negativo se prolonga por mucho tiempo. Es cuando ahí ocurre que los recursos del organismo se van agotando y la persona puede desarrollar formas perjudiciales o negativas ante el estrés, convirtiéndose de esta forma en una limitante que genera que la persona no pueda adaptarse ante las situaciones que le toque vivir. Y es que el estrés tiene algunas fases. Estas fases se plantearon en el año 1950 por Hans Selye. Lo primero es que existe una fase de alarma. Esta es la reacción inicial, es una movilización de las defensas. Luego aparece la fase de la resistencia, y es que si el estresor continúa por mucho tiempo, el cuerpo no puede mantener la misma respuesta, produciendo así el agotamiento. Esta fase del agotamiento se caracteriza porque los síntomas de la reacción de alarma reaparecen y pueden conducir a graves riesgos para la salud, inclusive la muerte. Y por último, queda la cronificación, que es cuando el cuerpo queda constantemente en estado de agotamiento. Es ahí cuando el estrés se puede volver crónico. El estrés negativo o distrés se genera cuando sentimos que no somos capaces de controlar y que además se prolonga en el tiempo. Es cuando se entra en el estado de resistencia. Las personas empiezan a tener una sensación de disconfort, una tensión muscular, palpitaciones, etcétera, entre otras. De esta manera, si continúa el estresor, se llega al estado de agotamiento con posibles alteraciones funcionales y orgánicas, que son aquellas llamadas enfermedades de adaptación, enfermedades también que se caracterizan por el estrés negativo o el distrés. Una forma de clasificar el estrés también puede ser por tipos. El tipo de estrés general, que todas y todos hemos enfrentado alguna vez. Se resuelve de manera rápida y no son necesarias mayores intervenciones. Otra forma de estrés es aquel estrés que es acumulativo, el cual se acumula en el organismo, y los síntomas son más difíciles de aliviar. Pueden aparecer síntomas físicos más serios, acompañados de la sensación de angustia. El estrés traumático también es otro tipo, y es agudo. Este se genera debido a incidentes que son críticos y producen disrupción psicológica. Además, reacciones normales ante un evento que es excepcional.
Y por último, el estrés postraumático, el cual se produce por un trauma psicológico generado por un incidente crítico no resuelto y que genera cambios que perduran en el tiempo. Otra forma de clasificar el estrés es según su duración. Cuando nos encontramos con el estrés agudo, definimos que este tipo de estrés es aquella demanda ambiental repentina, que habitualmente es de muy breve duración y los acontecimientos son amenazantes, es decir, puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, también nos encontramos con el estrés crónico, que se produce por las demandas que se mantienen en el tiempo y se caracteriza por quedarnos pegados o, de alguna manera, en esta fase de agotamiento, donde el cuerpo, la mente, las emociones y nosotros mismos ya no somos capaces de dar respuesta. Algunos indicadores del estrés corresponden a indicadores que son internos. Estos pueden ser neuroendocrinos, psicofisiológicos o psicológicos. Los indicadores neuroendocrinos aparecen ante el estrés del organismo. Es así como reacciona a través de los sistemas neuroendocrinos. Es una respuesta adaptativa y natural y tiene consecuencias negativas si se activa con mucha frecuencia o si se ocupa mucha energía en exceso para poder prepararse de manera anterior a los eventos que puedan ser estresantes. Es decir, que me estreso antes de que puedan ocurrir las situaciones solamente por el hecho de pensarlas. Los indicadores psicofisiológicos son de tipo involuntarios y tienen que ver con, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la presión sanguínea. Otro indicador son los indicadores psicológicos. Estas son reacciones asociadas que pueden ser emocionales. En las emociones que se asocian al estrés podríamos considerar estas emociones que son un tanto más desagradables, como la ansiedad, el miedo, la frustración, la impaciencia, entre otras. También nos vamos a encontrar con indicadores que son somáticos, como la fatiga, el insomnio, los dolores de distinto tipo. Y también con aquellos indicadores que son cognitivos y conductuales, que pueden convertirse además en formas de afrontamiento ante el estrés. En cuanto a los indicadores cognitivos, observamos situaciones como la indecisión, la actividad mental acelerada, la pérdida del sentido del humor, problemas de memoria, entre otros. Y en cuanto a lo conductual, morderse las uñas, trastornos alimenticios, fumar, entre otros. Enfrentamiento al estrés laboral. El estrés es un riesgo psicosocial de tipo general, producto y resultado de los factores psicosociales de estrés presentes en la organización, que de forma acumulativa actúan sobre el trabajador provocando alteraciones en su salud, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Como riesgo psicosocial, supone un estado de deterioro del funcionamiento que tiene un alto riesgo de generar consecuencias importantes para la salud física y mental. Los datos indican que es una de las causas de baja laboral más importantes que está ampliamente extendido y que además está en aumento. Existen dos tipos de estrés laboral: cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador y cuando el trabajador se ve expuesto a eventos que son críticos. Tipos de estresores laborales. Estresores del ambiente físico, entre los que encontramos la iluminación. No es lo mismo trabajar en el turno nocturno que en el turno diurno, por ejemplo. El ruido. Trabajar con alarmas continuamente puede afectar no solo al oído, sino que también al desempeño del trabajo en cuanto a la satisfacción, la productividad, entre otras. Los ambientes contaminados. La percepción de los riesgos puede producir mayor ansiedad en las personas, repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar psicológico. Y la temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso genera un tremendo disconfort, lo mismo con trabajar en ambientes muy fríos. Estresores de la tarea. La generación del estrés puede variar de una persona a otra. Cuando la tarea se adecua a las expectativas y a la capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico y supone una importante motivación. La carga mental del trabajo es el grado de movilización de energía y capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar la tarea. Por ejemplo, tener que preparar 25 sueros llenos de medicación en un horario reducido. O por otra parte, también aparece el control de la tarea, que es que cuando no se puede controlar la tarea, cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. Por ejemplo, cuando te cambian de lugar de trabajo a un lugar en el que nunca has realizado ese tipo de tareas.
De alguna manera no podemos controlar la tarea a realizar y no nos atrevemos a tomar iniciativas adecuadas por temor a la falta de conocimientos y atención a lo que requieren las nuevas actividades. Estresores de la organización. Aquí nos encontramos con situaciones como conflicto o la ambigüedad del rol, y que ocurre cuando hay diferencias entre lo que se espera de nosotros como trabajadores y la realidad de lo que exige la organización. Cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad inherente que conlleva, nos puede estresar de forma importante. Influyen aquí los tiempos de descanso, las relaciones interpersonales, sentirnos observados o criticados por nuestros compañeros, las dificultades de comunicación y las escasas posibilidades de promoción. Otro estresor puede ser la jornada de trabajo excesiva, que produce desgaste físico y mental e impide a las personas hacer frente a las situaciones que son estresantes. Las relaciones interpersonales pueden llegar también a convertirse en una gran fuente de estrés. Y por último, la promoción y el desarrollo profesional. Si nuestras aspiraciones no corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede generar una profunda frustración, apareciendo entonces el estrés. Aquí te dejamos algunos tips para la prevención del estrés. Aprenda a administrar el tiempo de forma organizada. Prioriza tus tareas. Evita la incertidumbre del rol. Descripción clara de tareas del cargo. Realiza pausas. Ten feedback sobre tu desempeño. Cuenta con el respaldo de tu jefatura. Ten grados de autonomía y variación en la tarea versus la rutinización de tu rol. Trabaja concentradamente para optimizar el tiempo de trabajo. Establece límites. Si tú no lo haces, otros lo van a hacer por ti. Aprende a pedir ayuda. Mantente en contacto con tu equipo de trabajo. Promueve la calidad de vida laboral. Separa las actividades laborales de otros aspectos de tu vida. Evita discusiones. No actúes al primer impulso. Intenta tener una alimentación balanceada. Dormir lo suficiente y ojalá bien. Aprovecha los tiempos de descanso. Realiza actividad física de manera regular. Comparte con amistades. Si no es posible manejar la situación tú solo o solo, mejor es buscar ayuda profesional. ¿Cómo prevenir el estrés laboral? Antes de ir a trabajar, mide bien el tiempo. Mejora tu rutina matutina. Levántate con el tiempo justo y sin desayunar y salir para correr al trabajo puede ser una causante de estrés de buena mañana, lo que ya tiene consecuencias en el resto del día. Organiza tu día de forma que no tengas que repetir tareas, volver a casa por algo que se te olvidó o perder el tiempo en detalles poco importantes. Cuando ya te encuentras en el trabajo, prioriza o delega tareas. Tómate tu tiempo para realizar cada tarea. Mantén una buena postura y descansa. Distráete unos minutos. Los descansos ayudan a despejar la mente. Y para los casos de después del trabajo, desconéctate. Disfruta de tu tiempo libre. No dejes que el trabajo se inmiscuya en tu vida social y familiar. Haz ejercicio. Siempre es bueno para distraerse de las obligaciones y relajar tensiones. Duerme y come bien. Trata de ser consciente con tu descanso y tu forma de comer. Algunas herramientas del control del estrés. El estrés crónico pone tu salud en riesgo y puede causar estragos en tu mente y tu cuerpo. Tomas medidas para controlar el estrés. De la preocupación a la ocupación. Para poder manejar el estrés, es necesario ponerse en movimiento. Si puedes identificar algunos de los síntomas, sería bueno explotar estrategias y tomar algunas medidas. Esto solamente te traerá beneficios. Realiza actividades físicas con regularidad. Aunque sea una suave, trata de moverte. Practica técnicas de relajación, tales como la respiración controlada, el mindfulness y el yoga. Mantén tu sentido del humor. Pasa tiempo con tus seres queridos, ya sea de forma física si tienes la suerte de poder estar con ellos, o también a través de las tecnologías por la situación que estamos viviendo actualmente. Reserva tiempo para pasatiempos como leer un libro o escuchar una música, aunque sean 5 minutos, pero prográmalo.
con una alarma, por ejemplo. Trata de encontrar maneras activas de controlar el estrés. Las formas inactivas de controlar el estrés, como por ejemplo ver televisión, navegar por internet o jugar videojuegos, pueden parecer relajantes, pero pueden aumentar el estrés a largo plazo. Asegúrate de dormir lo suficiente y mantener una alimentación saludable y equilibrada. Evita el uso de tabaco, alcohol, exceso de cafeína y el uso de sustancias ilegales. Fomenta las amistades saludables. Realiza actividades que no tengan recompensa no monetaria, como por ejemplo voluntariados o trabajo comunitario. Pide ayuda cuando sientas que tú no puedes manejar tu estrés. Cuando aprendemos a manejar nuestro estrés y a tratar de mantener estados de positividad y felicidad, aparecen las endorfinas, que son aquellas hormonas de la felicidad, que ayudan a contribuir a eliminar los malestares y a subir el ánimo, y que son generadas por el ejercicio físico, los abrazos, los besos, las caricias o la risa. Entonces, ¿cómo aprendemos a reaccionar de mejor forma ante el estrés? Bueno, cuando somos capaces de aceptar los eventos estresantes y entender que son parte de la vida. Además, es muy probable que no puedas cambiar tu situación actual, pero sí puedes tomar medidas para manejar de mejor forma la manera en la cual te afectan estos eventos. Técnicas para mejorar el estrés. Medidas centradas en el individuo. Aquellas técnicas individuales de afrontamiento del estrés. Son aquellas que nos ayudan a reducir los niveles de ansiedad, los pensamientos negativos y las relaciones sociales conflictivas. Técnicas de relajación, respiración, cognitivas, entre otras, caben en esta clasificación. Otras son medidas de intervención sobre la tarea, es decir, que vamos a intentar reducir los problemas que pueden surgir durante el desempeño del trabajo y también aumentar la eficiencia de su desarrollo. Por ejemplo, enriquecimiento de puestos de trabajo, creación de grupos autónomos de trabajo, rotaciones, administración de descansos o turnos, entre otras, por ejemplo, son partes de estas medidas. Y por último, las medidas de intervención sobre la organización. Son aquellas dirigidas a disminuir los problemas de estrés relacionados con factores de organización, como la comunicación, la participación, las relaciones personales y el desarrollo de la carrera dentro de la organización. Aquí podemos encontrarnos con estilos de liderazgo, formación de incentivos, opciones de carrera flexible, entre otras, por ejemplo. Algunos consejos prácticos son los siguientes y son 5 principios básicos que nos ayudan a combatir el estrés. El primero, se trata de no reaccionar sino que actuar. Recurre a tus contactos, a los compañeros de confianza y a todos aquellos que pueden ayudarte a tener una perspectiva que te ayude a analizar las situaciones. 2. Toma en tus manos el control de la situación. La clave del éxito está en hacer algo al respecto. 3. Aprende a organizar tus pensamientos e identificar una solución o algún plan de acción. 4. Crea los medios para combatir el aburrimiento y busca la automotivación. Y 5. Sé consciente de aquello que te gusta. Técnicas de relajación. El objetivo de las técnicas de relajación es reducir el grado de activación física presente en el estrés. Como se ha mencionado antes, la fuente de esta activación reside en nuestra respuesta biológica arcaica ante una situación que consideramos amenazante. Las técnicas de relajación tienen el objetivo de enseñar a la persona a controlar su propio nivel de activación a través de la modificación inducida de condiciones fisiológicas como la tensión, distensión de los músculos y ciertas sensaciones de peso o calor. La relajación o cualquier tipo de actividad de relax, aunque sean solo 10 minutos al día, aumenta nuestras defensas contra el estrés. Se recomienda realizar estas técnicas en posición sentada y si te resulta más fácil, tumbado o tumbada. Puede aparecer la sensación de adormecimiento, por ello es recomendable aplicarlas cuando no se esté cansado y con ausencia de sueño, escogiendo la hora del día más adecuada para esto. Estimado alumno o alumna, te invitamos a revisar el video que está en la sección de descargables, técnica de relajación progresiva de Jacobson. Técnicas de respiración. Un control correcto de la respiración es una de las estrategias más sencillas y potentes para hacer frente a una respuesta de estrés. Uno de los síntomas del estrés es la hiperventilación, es decir, la respiración rápida, acelerada
y superficial que contribuye a aumentar los niveles de estrés. Cabe decir que también el ritmo de vida actual favorece una respiración incompleta, no utilizando toda la capacidad pulmonar, lo que afectará a la circulación sanguínea, los músculos que tendrán un aporte de oxígeno insuficiente y otros órganos de nuestro cuerpo. Generalmente al inspirar, solemos concentrar el aire en la parte superior de los pulmones, resultando una inspiración insuficiente y consumiendo además más energía. Si respiramos con el diafragma, desplazando el abdomen hacia afuera y hacia adentro, se dejará más espacio a la caja torácica y a los pulmones para que se expandan, con lo que se consigue una respiración más completa y pausada. Así pues, la aplicación de dichas técnicas tendrá dos propósitos: enseñar a respirar correctamente en nuestra vida cotidiana y combatir la respiración insuficiente en los momentos de estrés. Respecto a las técnicas cognitivas, el fenómeno del estrés no solamente afecta a nivel físico ante una situación adversa. Para que nos estresemos es necesario que la situación la podamos considerar amenazante. En una persona estresada, los pensamientos suelen ser negativos y pesimistas, ya sea respecto a uno mismo, a los demás o a la situación, y estos suelen ser la causa de que el individuo no solucione el conflicto de una forma más positiva. Por lo tanto, las personas se ven inmersas en un mundo mental de pensamientos distorsionados que no dejan valorar la realidad con claridad y tomar el mejor camino para la solución. A veces nos vemos inmersos en un mundo mental de pensamientos distorsionados que no dejan valorar la realidad con claridad y tomar el mejor camino para la solución. Algunas distorsiones cognitivas que podemos encontrar son las siguientes: inferencia arbitraria, sacar una conclusión sin prueba suficiente. Normalmente son predicciones acerca del futuro o juicios de lo que piensan los demás de uno. Otra distorsión tiene que ver con la abstracción selectiva, la cual se trata de prestar atención especialmente a aquellos hechos que corroboran la propia teoría, que es distorsionada. Otra distorsión cognitiva tiene que ver con la minimización y la maximización. Las personas minimizamos nuestros logros o cualidades y maximizamos nuestros errores. La sobregeneralización consiste en sacar conclusiones generales a partir de un hecho particular. La personalización se responsabiliza de toda situación, atribuyéndose el papel de único culpable cuando las cosas no funcionan de forma correcta. Y por último, el pensamiento dicotómico, que es pensar en términos absolutos de todo o nada, como si fuera lo más natural del mundo. El problema de esto es que nuestros pensamientos son repetitivos y nos atrapan. Podemos obsesionarnos meses con pensamientos acerca de una relación difícil, por ejemplo, o una pérdida, acerca de aquel trabajo que nos pidieron, con aquel miedo ante una situación difícil, y nos tomamos demasiado en serio nuestras creaciones mentales sin ninguna reserva, es decir, no cuestionamos nada al respecto. Nuestra mente crea sin cesar imágenes, pensamientos, recuerdos, juicios o soluciones que pasan dentro de nosotros. ¿Y cuál es nuestra experiencia? Si prestamos atención, vemos que la mente no solo es flujo cambiante de pensamientos o imágenes, sino que también incluye estados mentales como sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, intuición o instintos. Y lo más importante es el hecho de ser conscientes de todo ello. Esta es la cualidad más importante de la mente, aunque también es la que más se nos pasa desapercibida todos los días. Normalmente damos por buena nuestra percepción de las cosas, sin plantearnos siquiera que pueda ser o no un fiel reflejo de lo acontecido. Sin embargo, nuestra aparente neutra percepción está mediatizada por nuestras ideas, creencias y expectativas. Encontramos aquello que vamos buscando. Ese filtro mental está construido a partir de nuestras experiencias pasadas y en su mayoría archivadas a un nivel inconsciente y fuertemente arraigado. Y ocurre que normalmente no lo ponemos en cuestión, entre otras cosas, porque nos aporta un grado de considerable de seguridad y coherencia en nuestra vida. Pero también, si es muy rígido, puede funcionar prácticamente como un elemento limitante en nuestra vida. Reflexión final. Al finalizar este módulo, ¿cómo te sientes? ¿Qué cuentos o pensamientos recurrentes crees que te cuenta tu mente? ¿Le has prestado atención a qué es lo que se te viene o en qué estás pensando habitualmente? Te dejo este tema para reflexionar.